La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin inicia lo que para mí no es solo uno de los mejores arcos de la serie, sino el mejor, tratando un tema que hoy en día es más importante que nunca, y es la polarización de opiniones, o en el caso del anime, ideales, que dan como resultado los eventos que vimos. En una época tan volátil socialmente como la que vivimos hoy por hoy, desde que leí el manga, con solo ver los comentarios, supe que esta temporada iba a ser polémica. Y no me equivocaba, este video de hecho iba a ser originalmente "La gente no entiende Shingeki no Kyojin". Entonces, ¿cómo pasamos de eso a que bueno sea yo el que no lo entiende? Pues esto se debe a ni más ni menos que el final de la obra, y agradezco no haber tenido tiempo para hacer este video antes, porque un solo capítulo, un mísero capítulo, cambió por completo mi perspectiva de la obra. Antes de entrar en detalle, es menester hablar del último arco y por qué me gustó tanto. La parte final de la historia nos da la mayoría del trasfondo del mundo, que nos permite entender al completo las motivaciones de cada personaje, y esto es importante porque la obra te dice reiteradas veces que no hay tal cosa como buenos o malos, sino perspectivas y matices. Todo depende de los ojos con los que se miren las cosas. Y no solo hace esto con situaciones, sino con personajes que son la otra cara de la moneda. Gaby, un personaje extremadamente odiado y repudiado por la fanbase, no es más que un Eren pero de otra nación. Podés extrapolar cada cosa de Eren al principio y te dará a alguien igual o similar. Hasta tienen un panel en el manga donde se acomodan el pelo de la misma manera para aludir a esto. Sin embargo, la mayoría de la comunidad vio a este personaje como alguien horrible por matar a Saya, cosa que ocurrió como consecuencia de los protagonistas. Es más, Gaby está más que nada para mostrar que si la historia hubiera empezado con ella como protagonista, muy probablemente, o mejor dicho, al 100% no sintiéramos un carajo por Eren y su grupo, porque a nuestros ojos no son otra cosa que asesinos despiadados, que es lo mismo al ver cómo tu vida y tu ciudad natal se van al traste en un solo día por un titán enfermo. Me pregunto a qué otro personaje le pasó algo similar. Sin embargo, no es siquiera algo que yo tenga que argumentar o explicar. Esto queda esclarecido antes cuando Reiner y Eren hablan. Nuevamente se establece un paralelismo entre estos personajes, con la diferencia, y dicha por el propio Eren, que él seguirá avanzando. Y es importante matizar esta frase porque nos dice mucho de su estado mental. Reiner, a diferencia de Eren, es alguien que siente asco y repudio por su persona, no justifica sus acciones y se siente bien por estas al punto de que casi intenta suicidarse, cosa que no hizo no por él sino porque gente depende de él. En resumen, su empatía es tal que no puede tolerar vivir. Esto queda claro en la charla que tiene con su familia, donde no se refiere a los demonios de la isla como demonios, sino como gente horrible. Lo que nos dice que pase lo que pase, Reiner no va a deshumanizar a las personas que dañó y mató, porque sabe que estas acciones no son buenas bajo ningún contexto. La diferencia con Eren es que en su diálogo él da a entender que no se va a poner a pensar si lo que hace es bueno o no. Seguirá adelante para cumplir con su ideal. Que Eren no parezca tener una conciencia por el resto, pese a saber que se está haciendo lo mismo que le hicieron, significa que no tiene escrúpulos. Y acá es donde la gente no entendió nada y por eso iba a ser originalmente el primer video. Si ves a la comunidad de Shingeki, gran parte de esta justifica constantemente las acciones de Eren, cuando la obra se esforzó una y otra vez en no solo decirte que eso no estaba bien, sino de, como dije antes, que todo se trata de perspectiva. Hasta te muestran a un grupo de extremistas que siguen a Eren a como dé lugar, o sea, más claro que eso no podría estar. Pero todo eso eclipsa en uno de mis capítulos favoritos del manga. Este es el capítulo 127, Víspera del Fin. El mismo comienza con Jin teniendo una fantasía de cómo sería su vida en el futuro si ya no hiciera más nada. Él trata de convencerse de que se ganó esa vida e ignorar el llamado de Hanji. La premisa del capítulo es sencilla, nuestro elenco salió con los marleyanos para pensar en un plan que detenga a Eren, porque según todos, el tipo está crazy. Antes de pasar a la parte más importante, Jin plantea un argumento válido, y es que, incluso si lo detienen, ¿qué se supone que hagan después? El mundo odia a la isla y a su gente, y probablemente esa acción tenga como resultado el fin de esta. Pese a estos argumentos, Hanji grita abruptamente diciendo que no aceptará un genocidio, y de ninguna manera apoyaría algo como eso. Justifica sus palabras diciendo que sus camaradas muertos no estarían de acuerdo con esa acción. En ese momento, Jin recuerda a Marco y su mirada se llena de convicción. Hay gente que se llenó mucho la boca en esta parte diciendo que los personajes eran hipócritas y, cito, estaban mal escritos. Al estar bueno en contra de Eren pese a ser todos amiguis, pero nada más lejos de la realidad. En este momento los personajes son todo lo humano y tridimensionales que pueden ser. Saben que quizás los terminen matando, pero no hay forma, no hay manera de que puedan ir a dormir tranquilos sabiendo que su amigo mató a toda la población mundial por, bueno, ellos. Y esto es así porque, plot twist, Jin y compañía tienen empatía. You know, esa cosa que se supone que los seres humanos
tenemos. Y guarden esto porque en este capítulo resulta sumamente importante. Total que todos se terminan juntando en una fogata para comer y hablar. Hay tensión entre ellos y esto empeora cuando el general dice que estos los están ayudando al ver cuál es la verdadera justicia, dando a entender que su postura es la correcta. Esto hace que Jin se moleste y comienza a replicarle que no es su culpa. Ambos bandos se recriminan eventos pasados y Hanji los termina parando al recalcar que su disputa es inútil. Los personajes retoman el tópico importante que es detener a Eren, y la conversación va normal hasta que llegamos al momento clave. Yelena, alias la tipa que tiene un nombre ruso difícil de pronunciar. Esta lo llama marleyanos bastardos negándose a cooperar. En este punto se hace un reveal del personaje y su trasfondo, donde te dejan implícito que no es más que una hipócrita, una persona que inventó una historia conveniente para tener un motivo que justifique sus acciones. Ante esto, ella les pregunta en qué son diferentes, diciéndoles que quieren salvar al mundo esperando que eso lave el odio de todas las atrocidades que cometieron. Y en ese momento, Yelena siembra la discordia. Le recalca a cada uno de ellos las personas del otro bando que mataron. Jin la ignora y procede a cenar. Sabe lo que está haciendo. Quiere que cedan al odio para probar su punto, y él no va a entrar en ese juego. Por un momento parece que tiene controlada la situación, hasta que saca el tema de Marco. Annie y Reiner no tienen más remedio que contarles cómo murió. Todo esto se va a la mierda cuando Jin le pregunta a Reiner si Marco dijo algo antes de morir, a lo que responde que sus últimas palabras fueron: podemos comenzarlo. Este es uno de esos momentos donde les puedes dar un premio a Isayama por la ironía más cruel, retorcida y planteada de la vida. Al enterarse de esto, Jin dice lo obvio respetando los deseos de su amigo, hablando de cómo pese a que intentaron matarse antes, aunque parezca increíble, todos están comiendo alrededor del fuego, y que si hubieran hablado desde el principio no estarían matándose unos a otros. Es un momento emotivo y de esperanza. Sin embargo, como dijimos antes, a Reiner lo carcome la culpa, y aprovecha este momento de sentido de razón para hablar de cómo se sintió al respecto luego de la muerte de Marco. Jin, por obvias razones, no quiere escucharlo, y todo se va a la mierda cuando Reiner le dice que lo lamenta. Jin arremete contra él y lo golpea una y otra vez. Gracias a Gabi y al resto deja de golpearlo. En esta escena Gabi deja cualquier orgullo de lado y le explica por qué hizo lo que hizo, procediendo a pedirles que por favor ayuden a evitar que sus seres queridos mueran. Jin se va a lo profundo del bosque y hace el mismo gesto que al principio del capítulo. A la mañana siguiente despierta a Gabi. Esta le pregunta si los ayudará, a lo que él responde que sí. Al final del capítulo tenemos el diálogo más importante. Jin los va a ayudar, pero le dice a Reiner que no puede perdonarlo, y él acepta esto. Ahora, este capítulo no es solo uno de mis favoritos, sino uno de los más lindos y bonitos de todo el puto manga. El mismo usa a Jin y al resto de personajes para tratar el tema del odio, y a diferencia de lo que uno podría pensar, no es idealista. Es verdad, la gente se guarda rencor, se odia y no lo dejan ir tan fácilmente. Como pudimos ver, se enfatiza eso. Muchas veces solo se necesita una leve chispa para desatar la discordia. Fullmetal Alchemist es un shonen de mierda. No se crea, no me vengo a ser intelectual, es mi anime favorito y tengo los 27 tomos en mi estantería. Por cierto, si no lo viste, míralo. Super ultra mega hiper recomendado, nivel Dios. Pero la gente, los seres humanos, no se reducen simplemente a odio. Si simplemente fuéramos eso, si no pudiéramos hacerlo a un lado por un fin común o para evitar conflictos, si no pudiéramos mirar por encima de nuestros hombros como hace Jin, todos en este mugroso y maldito mundo estaríamos muertos. Hay una empatía que yace en cada uno de nosotros a la cual todos podemos apelar. Porque a fin de cuentas, por mucho que nos esforcemos en justificar nuestra mierda o la mierda de los demás, las circunstancias de cada individuo en este mundo no son otra cosa que la consecuencia del contexto en el que están, que siempre pueden o pudieron ser diferentes. El mundo es demasiado grande, complejo y vasto para reducirse a cosas como malos o buenos, blanco o negro. Hemos tenido guerras, discriminaciones en masa, cientos de conflictos y pese a todo seguimos acá. Y créeme amigo, dudo mucho que sea por un egoísmo exacerbado y polarizar cosas, siendo que esas actitudes de ahí suelen ser las que, bueno, dan como resultado dichos conflictos. Por eso el capítulo resulta tan bonito, porque realza una cualidad y factor humano esperanzador. Dentro de toda la pila de mierda que podemos ser, Jin no le debe nada a nadie, podría no hacer nada y estar bien, pero en el fondo siente que no es lo correcto. Es nuevamente un momento muy lindo. Lo que nos lleva a otro capítulo que es el 131, Retumbar. Este es crucial ya que te muestra una introspección de Eren sobre el retumbar, y es brillante. En este capítulo, en principio, Eren quiere justificar lo que hace diciendo que es la única forma de que la gente de la isla sobreviva. En ese momento, ve a una mujer embarazada y piensa que pensaría su madre de él. Llega a la conclusión de que efectivamente el mundo estaría mejor sin la isla y sin los eldianos. Pero, y acá viene lo importante, Eren no puede perdonar al resto de personas. Y acá tiene un diálogo buenísimo donde dice lo siguiente: es para salvar a Eldia, pero es más que eso. Lo que estaba detrás de los muros no era nada parecido a como creía que era el mundo. Acto seguido
seguido nos dice que estaba decepcionado de cómo eran las cosas, y que por lo mismo Eren quiere matarlos a todos. La introspección concluye con este, dando a entender que esa es la verdadera libertad, esa es su libertad. Este capítulo es el más importante del manga porque ya te da a entender que las acciones de Eren son por y para Eren. Todo lo que él hace, todo lo que parece justificarse en otros, no es más que una mentira, una tapadera. En el fondo, su deseo de odio, de destrucción masiva, no es otra cosa que producto de una decepción. Y esto es aún más profundo cuando el propio personaje sabe que sus acciones son una mierda, él es una basura, pero simplemente no puede lidiar con su odio. Eren en este punto es retratado como un genocida psicópata. Sus motivaciones son explicadas, pero no deja de tener una postura extremista y enferma. Eso no solo lo hace un personaje bien planteado, sino bien estructurado. O sea que es sólido, inamovible, una roca. Y todo se va a la mierda en el capítulo final. Antes de eso, a mí me estaba encantando el rumbo final de la serie. Me estaba gozando la paliza gitana que le estaban metiendo al man. Y como todo el mundo iba a hacer mierda a Eren. Y disfruté mucho de la gente edgy a la que solo le parecía mala la historia porque Eren no iba a matar a todos. Que no eran otra cosa que gente polarizando algo y no entendiendo un carajo de lo que hablaba la historia. La obra tiró muchas veces red flags de que no solo Eren estaba trastornado, sino de que no existen ni buenos ni malos y la gente debe poder ver más allá del odio si espera sobrevivir. Y hasta ahí tranca palanca 10 de 10. Llegamos al capítulo final y Eren resulta que es un mártir. Hizo todo lo que hizo para que la humanidad se uniera y dejaran de luchar, sacrificándose por todos y... ¿Qué carajos? Si hay una palabra que pudiera definir el final de Shingeki es insatisfactorio, y si tuviera que agregar otra, incongruente. Así un final sea positivo o negativo en las connotaciones de su historia, lo que yo y muchos otros valoramos es la congruencia, que se sienta a un desenlace lógico. El plot de Eren siendo un salvador, con el perdón de todos, se sintió sacado del culo. Nunca, en ningún otro punto de la obra nos dan un indicio de eso. Y antes de que pauses para comentar algo, tranquilo, lo tengo anotado. En el capítulo 130, Eren dice en un flashback que quiere que sus amigos tengan una vida larga. Dijo esto un total de 3 veces contando otro flashback y el final. Pero claro, en el capítulo que sigue, es decir, el 131, el propio Eren, síganme muchachos porque quizás es difícil, teniendo una introspección te da a entender que en el fondo, bien en el fondo, hace todo lo que hace por su desilusión con el mundo. Isayama, hijo, que te quiero, te amo, pero no podés poner una introspección donde tu personaje da a entender al 100% sus motivaciones para decirte 8 capítulos después, jaja, era una prank. Porque Eren estaba hablando consigo mismo. Por eso no solo el final a la mayoría le pareció bullshit, sino que muchos estamos de acuerdo que Eren como personaje se fue a la mierda. Además, gracias a ciertas líneas, y no estoy diciendo esto de forma irónica, y eventos previos, nos dan a entender que cuando Eren le preguntó a Mikasa qué era él para ella, si esta le hubiera respondido de forma honesta que era su super ultra sim y la tenía prendida 24/7 full hidrochorro, Eren hubiera dicho, híjole, como que esto del genocidio y mi odio por el mundo y desilusión no es tan fuerte como mi waifu, y se hubiera ido a la mierda. Lo cual me estaría diciendo que quizás tus convicciones no eran tan fuertes como las plantearon a lo largo de la obra, lo que resulta un tanto gracioso. Después hay cosas que quedaron al aire, como el gusano de los titanes muriendo aparentemente fuera de cámara porque jaja, ¿a quién mierda le importa? Y una escena buenísima donde le preguntan a Armin por qué deberían confiar en ellos y la respuesta es literalmente, créeme güey, no tengo el poder titán. En una obra que tiene, es que síganme, que tiene capítulos hablando de ideologías, políticas, posturas, convicción, capítulos, es que hay un capítulo de Annie, o sea, que está al principio, ¿no? Donde hay páginas y páginas y páginas hablando de posturas políticas, es como... creíble y razonable. Y te duele porque Shingeki en su mayoría es una obra no solo divertidísima e intrigante, sino que trasciende estigmas. Cualquiera puede verla, le guste o no el anime. Es bastante buena y a cada arco creo personalmente que se va poniendo mejor. Pero el final define enteramente una obra. Y el final de Shingeki hace que te sientas incluso mal por la resolución. Mi analogía definitiva sobre el final es como yo haciendo ejercicio y dieta durante casi un mes. Vengo pisteando como un campeón, me siento bien, mi cuerpo está completamente perfecto, estoy 100% genial. Y por algún motivo que yo no logro entender más allá de que soy un imbécil y un estúpido, en un momento decido que es buena idea comer comida basura y proceder a no hacer más actividad física. En fin, ya sabes, lo de siempre, yo soy Drash, lean Chainsaw Man, mapa, hijo de remil puta, no quiero CGI, te estoy viendo, si hacen CGI, olvídenlo, manga.
y nos vemos en el siguiente video de Revoldy. Adiós. Breathe again, I could breathe again.